Duoc UC, sede Puente Alto. Muy bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Rodríguez, director de carreras de la Escuela de Construcción sede Puente Alto. Hoy estamos con Simón Araya, de la empresa Suatrans, una empresa líder a nivel latinoamericano, donde una de sus áreas busca fortalecer y mejorar el nivel de planificación y respuesta ante una emergencia, favoreciendo la continuidad operacional de los proyectos. Hoy específicamente Simón nos contará cómo es el manejo de emergencias de sustancias peligrosas. Pero antes de comenzar, quisiera destacar que Simón es ingeniero en prevención de riesgos de Duoc UC y hoy es el jefe del área académica y operaciones de la empresa Suatrans, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Primero que todo quiero agradecer esta invitación a la Escuela de Construcción de la sede Puente Alto y un poco de poder compartir los conocimientos asociados a las emergencias con sustancias peligrosas y específicamente a todo lo que tiene que ver con gases, combustibles y líquidos combustibles como tal. Es importante que los conozcamos, que sepamos cuáles son los riesgos que están asociados a este tipo de emergencias. Vamos a dar el primer paso a entender de forma súper local con los gases y líquidos más comunes que podemos encontrar en el rubro, y después para poder entender cuál es la importancia del área de prevención y finalmente de todos los actores en esta área de poder responder de forma correcta y oportuna. Yo siempre les comento y les digo que nosotros debemos entender el por qué responder a la emergencia, de la importancia de por qué conocer los gases y los líquidos combustibles e irse a lo más cercano, a lo más coloquial que podamos encontrar. Y aquí tenemos la primera emergencia que dice: técnico de empresa de gas resulta herido tras explosión en Pudahuel. 25 personas fueron evacuadas. Y yo siempre digo, tenemos dos tipos de emergencias que podemos encontrar. Emergencias domiciliarias, donde finalmente la responsabilidad puede ser de la persona, superlocal, sin una empresa detrás. Pero también tenemos un trabajo fuera de eso, que es la respuesta laboral. Y finalmente ahí sí nosotros nos preguntamos que tiene que haber un respaldo óptimo en relación a las personas, en relación a los trabajadores. Y de ahí es cuando nos preguntamos por qué pasan este tipo de emergencia. Posterior a eso tenemos otra noticia que dice: trabajador se mantenía atrapado tras producirse un desplazamiento en terreno. Muy normal en la construcción por los movimientos de tierra, pero además dice: luego de caer desde 2 metros, minutos después del hecho se agravó aún más cuando sus compañeros de faena intentaron liberarlo mediante una maquinaria pesada. O sea, finalmente creemos y entendemos, por lo que pueda decir la noticia, que también hay ausencia de planes de respuesta asociada a la obra, y eso es súper importante, que cuando nosotros hablamos de emergencias con gases y líquidos, combustibles o inflamables, tenemos que entender que detrás también en cada una de las áreas tienen que haber un plan de respuesta, un plan de emergencia asociado a una de estas. Puede ser que aquí lo haya habido y que las personas no lo hayan seguido, o en su defecto que hubiese ausencia de eso. Y por esa acción de la maquinaria pesada pasaron a llevar una línea de gas, además produciéndose el atrapamiento y además una posible asfixia por una fuga de gas. Entonces, la emergencia inmediatamente se complica, se agranda más y pudiese viendo involucrado a otras personas. Tenemos otra emergencia también: 50 personas fueron evacuadas en Ñuñoa por escape de gas. Un trabajador de una constructora pasó a llevar una cañería con su retroexcavadora. Muy común, casi una emergencia diaria a nivel nacional por este tipo de emergencia. Entonces, debemos también entender si las empresas están siguiendo los procedimientos adecuados para el trabajo con línea de gas, y en segundo lugar, si tienen planes de acciones tanto para su empresa, porque eso es súper importante, identificar los impactos que tiene cada una de estas emergencias. Entonces, saber si tenemos planes de emergencia para nosotros y si tenemos algún plan de emergencia asociado al entorno de nuestra obra, de nuestro lugar de trabajo, porque las personas sí o sí de departamentos, desde casas, se van a ver involucradas. Entonces, yo siempre pregunto si las personas conocen la legislación nacional asociada al gas, a los productos asociados. Conocerlos es esencial, porque eso también nos va a dar las directrices
de lo que estamos almacenando, de lo que estamos manipulando o de lo que estamos transportando. Entonces, conocerlas es esencial. Norma 382-2017, que nos entrega los parámetros y las características y clasificación de las sustancias peligrosas en la actualidad a nivel nacional. ¿Ya? Es como la normativa estructurada de la clasificación de las sustancias peligrosas, tanto en su número ONU como también en su clasificación de riesgo. Norma chilena 2245, importantísima de conocer, y conocer la 2245 actualizada del 2015, que tiene que ver directamente con la hoja de datos de seguridad. Saber cómo es una hoja de datos de seguridad, saber cuáles son sus puntos, saber interpretar sus puntos y que cumpla con esta y con los datos nacionales. Es muy común encontrarse con hojas de datos de seguridad donde los números de atención para respuestas son del extranjero. Entonces, inmediatamente ya no tengo acceso para que alguien me pueda orientar con los productos, con los gases o con los líquidos inflamables que se puedan ver involucrados. ¿Ya? Norma chilena 2190, de clasificación de las sustancias peligrosas, y 1411, que extrapola a este rombo de clasificación de riesgo, que es lo mismo que el NFPA 1403, que está asociado a clasificación de incendio. No sé si lo recuerdan, un rombo que tiene 4 colores, azul, rojo, amarillo, y un color blanco de riesgos 04. Rectifico, no era NFPA 1403, sino NFPA 704. Norma chilena 1377 y norma chilena 1025, que tiene que ver con la clasificación de colores de tanto de gases combustibles como de gases hospitalarios o médicos también en este caso. Decreto 43 del 2015, que habla sobre la del almacenamiento de sustancias peligrosas en la industria, ya exceptuando los líquidos combustibles, que lo regula el Decreto Supremo 160, ¿ya? Del 2009. Y el Decreto 298 del 2016, que habla específicamente sobre el transporte de sustancias peligrosas por calles y carreteras a nivel nacional. Entonces, debemos interiorizarnos en estas normativas, saber que existen, saber cuáles son sus alcances, dependiendo del proceso productivo que ustedes puedan estar enfrentando en su lugar de trabajo o en su futuro lugar de trabajo, y aplicarlo de la forma más correcta. Si no, cualquier falencia en almacenamiento, en manipulación, en transporte, va a ser una falla en esta cadena o en este proceso operacional que nos va a llevar muy rápidamente a tener un accidente o una falla sobre esto. Entonces, siempre pregunto, y muchas veces hay falencias sobre esto, de entender qué es un gas. Ya sabemos a grandes rasgos que es un estado de la materia, de 4 estados de la materia que existen, pero saber las características del gas, y también es importante contraponerla a los otros estados de la materia. ¿Qué nos dice la normativa, especialmente la norma chilena 382 en su clasificación? Me dice que un estado de la materia que adopta la forma del recipiente que lo contiene y sus moléculas tienden a separarse. ¿Ya? Eso es esencial, entender que siempre el gas va a estar separado, va a tomar la forma del recipiente que lo contiene, y ahí donde tenemos que sacarnos el punto de solo entender que hablamos de recipientes como tal, como un cilindro de gas, sino el recipiente también puede ser nuestra casa, puede ser una bodega, puede ser la oficina de un lugar de trabajo, donde vamos a entender que el gas, como va a tomar la forma del recipiente, va a tomar de punta a punta de esa habitación y lo va a llenar de ese gas que está fugando. Entonces, vamos a tener una complicación mayor, porque el recipiente, entre más grande sea, mayor es la cantidad de gas que puede alojar y sin duda de esparcir ese gas. Y gases son aquellos que a temperatura y presión ambiente, y eso también es importante de saber, porque temperatura a 15 grados Celsius y una atmósfera tomamos como una condición normal. Todos los trabajos en minería, por ejemplo, donde hay comportamiento, ya sabemos que la disponibilidad, la molécula de oxígeno en la altura está más separada, entonces nos da una sensación de menor disponibilidad, pero sin embargo tenemos que saber de esa forma que todo el comportamiento, tanto de niveles de explosividad, de comportamiento del gas, es muy diferente sobre 3.000 metros de altura que a nivel del mar. Entonces, eso nos refleja mucho la importancia que tiene de conocer qué es un gas y reconocer también cómo esos gases se comportan
en una zona fría, en una zona muy calurosa o, en su defecto, en una zona de altura. Como lo vemos acá, va a estar constantemente en movimiento, chocando con las paredes donde los contiene, y si no hay paredes, esto se va a seguir esparciendo de forma ilimitada en el ambiente, tanto en un recipiente, y si ese recipiente es la vía pública, ya solo tienen que imaginarse cómo se va a esparcir ese gas en la vía pública como tal, o sea, va a ser infinito en relación a su avance mientras hay una fuga constante. Sabemos que en las 9 clases de riesgo, que ustedes yo sé que la conocen, y si no la conocen deben revisarla, donde la clase 1 son los explosivos, la clase 2 son los gases, la clase 3 son los líquidos, que son clase 2 y 3 los que vamos a revisar el día de hoy, clase 4 son los sólidos inflamables, clase 5 son los comburentes, clase 6 son los tóxicos infecciosos, clase 7 son los radiológicos, clase 8 son los corrosivos y clase 9 son los misceláneos. Y en este caso nosotros vamos a hablar solamente de algo súper específico que está asociado a la clase 2, que es de los gases inflamables. Sabemos que la clase 2 también componen otros 2 gases, que son los gases no inflamables y son los gases tóxicos. Entonces, ya entendemos que es un gas, vamos a hablar de algunos gases el día de hoy, pero es súper sencillo ya conociendo estos tipos de gases inflamables que ustedes los pueden extrapolar a cualquier gas o como plan de acción o como manejo estándar, que es súper importante conocer. Tenemos los gases comprimidos, que en este caso podemos tener como ejemplo el gas natural comprimido extrapolado a los vehículos a gas. Ustedes saben que en la actualidad, bueno, hace poquito cambió la normativa, pero hace muy poco los vehículos de transporte, especialmente los taxis, podían estar usando gas. Y en este caso ocupaban 2 tipos de gas. Gas natural comprimido y gas natural licuado. Y en el caso del gas natural comprimido, esto está almacenado a 200 bares de presión. Entonces, es altísima la presión que nosotros nos vamos a encontrar en este tipo de cilindros. Una forma de reconocer cilindros de alta presión sobre los baja presión es que los cilindros de alta presión son solo un cuerpo, no tienen costuras, ¿ya? Especialmente porque las costuras son puntos débiles del almacenamiento a presión como tal. Y un ejemplo diferenciador de eso es que yo creo que todos han visto cilindros, por ejemplo, de oxígeno, que son cilindros de un solo cuerpo sin costura, a diferencia de los cilindros de gas que ustedes puedan tener en sus casas, son cilindros que tienen costuras como tal. Y esa costura le da el comportamiento en el interior a ver un gas que es de muy baja presión, a diferencia de un gas comprimido de alta presión. En el caso del gas licuado, ya muy comúnmente encontramos el gas licuado petróleo, ya, que como dice su palabra, nosotros tenemos que saber que dentro del cilindro hay un líquido. Finalmente, no hay un gas, hay 80% de líquido y un 20% de gas. Vamos a explicar cada uno en uno de slides más adelante sobre sus características y por qué se almacena de esta forma, que es súper importante también. Tenemos también el gas licuado refrigerado, que en este caso es criogénico, ¿ya? Criogénico en relación a todos los gases criogénicos son aquellos que se encuentran bajo los menos 90 grados Celsius. Es decir, que cualquier gas que esté en menos de los 90 se va a considerar de criogénico. Y de ahí yo tengo que saber identificar finalmente qué tipo de gas, si oxígeno líquido o en este caso si es gas natural licuado, etc. Y otro gas que podemos encontrar, gas inflamable como tal, que puede ser disuelto dentro de un recipiente, que es finalmente el acetileno, que está disuelto en acetona para darle un poco más de estabilidad como tal a este gas que es altamente inestable. Como yo les decía, vamos a comentar algunos ejemplos de gases inflamables como tal. Tenemos el gas licuado de petróleo, que sabemos que es un subproducto del petróleo, que finalmente es el GLP, que es una mezcla de propano-butano, ¿ya? Mezclado dependiendo de la empresa distribuidora, pero en un aproximado puede ser de 68 de propano con 30% de butano. Esta característica es importante que la podamos identificar y anotar porque lo vamos a revisar un poco, pero es más pesado que el aire. O sea, cualquier fuga de GLP que nosotros podamos tener se va a ir inmediatamente hacia abajo, a las partes bajas del nivel que nosotros podamos estar, y especialmente si es una empresa que está aguas arriba
si es una empresa que tiene subterráneo o simplemente si es un edificio, este gas se va a ir inmediatamente hacia abajo. Y tenemos que saber que tampoco tienen color ni olor y no son tóxicos este tipo de gases, y son odorizados con compuestos orgánicos azufrados. Es decir, que finalmente se le incorpora este olor para que la gente lo pueda detectar. Y eso es lo que nosotros detectamos cuando estamos en nuestra casa o estamos en un lugar de trabajo, decimos, ¿sabes qué? Hay un olor a gas, percibo olor a gas y está asociado directamente a eso, ¿ya? Pero estos gases en general son asfixiantes más que tóxicos, ¿ya? Desplazan o toman el lugar del aire, del oxígeno que está y lo reemplazan por este gas y nos disminuyen la concentración de oxígeno. Tenemos el gas natural licuado, que como yo les mencionaba es un gas criogénico y que su almacenamiento, la temperatura de almacenamiento y transporte es de menos 162 grados. Genera quemaduras irreversibles en la piel en el caso de que a alguien le pudiese caer simplemente una gota de esa temperatura. ¿Ya? Congela todos los materiales que toma contacto, se transporta desde camiones, desde planta a los clientes. ¿Ya? Yo comentaba hace un rato que finalmente en el caso del gas natural licuado a Chile llega por barcos a una planta que puede ser en Mejillones, planta en la quinta región y en el sector de Punta Arenas, donde llega y se transporta a las empresas para poder ser utilizado siempre en forma gaseosa, nunca en forma licuada. La forma licuada solamente es para el transporte. Aunque el gas natural licuado finalmente tiene vapores más livianos que el aire, porque tiene las mismas características que el gas natural comprimido. Lo único que se cambia para su almacenamiento. Cuando fuga, sus vapores, como están criogénicos, son más pesados que el aire hasta los menos 104 grados. Cuando logra llegar a esa temperatura, inmediatamente se hacen mucho más livianos que el aire. Y tiene una gran evaporación. Y aquí, tomando este punto, es por qué finalmente se logra o se elige licuar los gases. Porque finalmente uno se pregunta, ¿pero por qué el gas de nuestra casa está líquido y no está en fase gas? Porque cuando yo comprimo un gas, aumento el coeficiente de expansión. Y cuando yo tengo 1 litro de gas licuado en ese cilindro, ese litro se transforma en 273 litros de vapor. Entonces, para que ustedes se imaginen cuánto vapor genera, solo pongan un puntito que se refiere al litro, y finalmente en otro lado pongan 273 puntitos. Y eso es lo que genera en gas. Si esto fuera solo gas en el interior, en fase gaseosa, sin tener un líquido, sería 1 a 1. Tendría un puntito acá y un puntito acá, porque no tendría coeficientes de expansión. Entonces, eso en el caso del gas licuado. Imagínense en el gas natural licuado, que tiene un coeficiente de expansión de 1 metro cúbico, o finalmente 1, es a 600. O sea, 1 metro cúbico genera 600 metros cúbicos de gas. O sea, un nivel de evaporación y de expansión altísimo. Y esa fase gas es finalmente la que nosotros ocupamos en las casas o en las empresas. Tenemos otro gas que se ocupa de forma industrial. Hay empresas que ocupan en algunos procesos productivos. Además, lo encontramos de forma artificial, pero también es inflamable. Por eso lo quise incluir acá, que es el monóxido de carbono, que se produce casi en toda combustión de materia y tiene una densidad, es ligeramente más liviano que el aire. En este caso tiene una densidad aproximada de 0,9 en relación al aire. Es gas sin olor ni color, pero sí es tóxico, es altamente tóxico y solo se detecta con instrumentos específicos. Muchas veces dice, oye, ¿sabes que hay olor a monóxido de carbono? Eso es falso. Nadie tiene la capacidad de poder sentir el olor a monóxido de carbono si no tiene olor y solo se detecta de forma instrumental, ¿ya? Su acumulación, efectivamente, al igual que todos, genera una explosión en caso de acumulación. Y el gas natural en fase gaseosa, no licuado, porque lo habíamos visto en la slide anterior, licuado, producto natural, casi metano puro, ya es más liviano que el aire, tiene una densidad del 0,6, no tiene ni color ni olor y tampoco es tóxico, y es odorizado con compuestos orgánicos de azufre, al igual que el gas natural, perdón, al igual que el GLP. Y es distribuido por cañerías subterráneas en forma gaseosa. ¿Ya? Toda la gente que tiene gas natural en su casa no llega un camión y los carga, sino se transporta desde una planta distribuidora
hasta sus casas por cañerías subterráneas. Algunas características para entender la respuesta a emergencias con gases. La primera es su densidad relativa. Todos los gases tienen una densidad relativa y esta es relativa al aire. El aire tiene un valor 1. Entonces, como tiene un valor 1, sabemos que, por ejemplo, el GLP tiene una densidad relativa al aire de 1,5. Entonces, cualquier gas que tenga una densidad relativa sobre 1 quiere decir que es más pesado, y que tenga una densidad relativa menos 1 es más liviano. Entonces ustedes van a ir a tomar nota de que el GLP tiene una densidad relativa del 1,5. En el caso del gas natural comprimido tiene una densidad relativa de 0,6. Y en el caso del monóxido de carbono tenía una densidad relativa del 0,9 aproximadamente. Entonces esos dos se van hacia arriba y el caso del GLP siempre se va a mantener en las partes bajas. Además de tener una densidad relativa, los gases inflamables finalmente tienen un rango de inflamabilidad, ¿ya? Como concepto vamos a ver que todos los gases que pueden iniciar una combustión cuando están en un ambiente normal de aire, o sea, con situaciones de deficiencias de oxígeno, en lugares con deficiencia de oxígeno es difícil que pueda haber una combustión. Entonces tiene que haber una condición especialmente normal en aire y también una proporción de gas. Segundo, tiene que haber una fuente de ignición, pero eso es súper fácil de encontrar, fuentes de ignición como el sistema eléctrico, los motores de los refrigeradores, una cocina, una máquina de un proceso como tal en la industria. Todo eso son fuentes de ignición para poder generar una explosión en caso de una fuga de gas. Y nos dice que tiene que estar en una cierta proporción de gas y aire. ¿Ya? Nosotros vamos aquí a revisar un ejemplo, ¿ya? Donde nos dice primero el rango de inflamabilidad tiene dos conceptos, que el límite inferior de explosividad, que finalmente es la mínima concentración de gas en el aire para poder arder, y tiene un límite superior de explosividad, que es el WELL, que es la proporción máxima de gas en el aire para poder arder. Porque si está sobre el WELL o sobre el límite superior de inflamabilidad, no va a poder arder porque hay mucho gas y poco aire. Y la definición nos decía a nosotros que tiene que haber una proporción de gas y aire para poder arder. Sin embargo, si estamos bajo el LEL, nos va a decir que hay una proporción muy baja de aire hay una proporción muy grande de aire y baja de combustible y tampoco se cumple esta proporción de gas y aire para que vean. Pero sin embargo, entre el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad, que son estos que podemos ver acá, donde dice rango de inflamabilidad, sabemos que tenemos esta proporción correcta para poder generar una explosión, ¿ya? Cada gas tiene un límite inferior de explosividad o cada vapor tiene un límite inferior de explosividad diferente. Yo les voy a dar de los ejemplos que les di recién para que podamos seguir trabajando con ellos, pero también cuando ustedes trabajen con otro gas diferente al que vamos a ver en esta presentación, inmediatamente tienen que saber algunas de sus características importantes, pero sabemos que tienen que saber su densidad relativa y su rango de inflamabilidad. En el caso del GLP, el rango de inflamabilidad es de 1,8 al 5%. ¿Ya? Y en el caso del GLP es de 1,8 a 9,5 y en el caso del gas natural es de 5 a 15. ¿Ya? GLP de 1,8 a 9,5 y gas natural de el 5 al 15. Quiere decir que 1,8% de gas en el aire puede generar una explosión. En el caso del GLP. Y si tenemos una fuga de gas natural, nos quiere decir que un 5% de ese gas en el aire pudiese generar una explosión. ¿Ya? Entonces, eso debemos saber. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta que llega hasta 15 o hasta que llega hasta 9,5. Si eso aumenta al 9,5, en el caso del GLP, si la fuga es de GLP, y aumenta al 15, ya finalmente está fuera de esos parámetros. Pero debemos saber que cualquier gas que está sobre el LEL, ese LEL en algún momento va a bajar. En algún momento esa concentración de aire va a aumentar porque yo voy a ventilar, y ahí es donde yo tengo que tener las fuentes de ignición muy controladas, porque si no las tengo controladas, ese aire, ese gas que estaba sobre el WELL va a bajar, va a empezar a pasar por el rango, y cuando pase por el rango, antes de llegar a la mezcla muy pobre para arder, hay una fuente de ignición, se va a generar una explosión.
Debemos saber que tenemos que conocer los equipos que nos van a lograr generar una lectura de estos porcentajes y saber interpretarlos. Eso es súper importante. No en esta presentación no vamos a enseñar a ocupar estos equipos, pero sí a conocerlos. Es decir, que yo para saber cuánto nivel de explosividad que vimos en la slide anterior hay, debo ocupar con un explosímetro o un multigas o un monogas que finalmente tenga la capacidad de poder medir LEL. ¿Ya? El LEL se mide en porcentaje y equivale que un 1% equivale a 10.000 partes por millón del gas que yo estoy midiendo. Entonces, solo para que dimensionen la gran cantidad de concentración que yo pueda encontrar cuando tengo un LEL muy, muy alto. Emergencias que yo pueda encontrar con gases combustibles, puedo tener explosiones, ya como lo vemos en la imagen de más abajo, que una explosión en Quilpué. Podemos tener asfixias también, tanto por un gas, finalmente por gas natural, en este caso GLP, que a la persona le falte el aire por una gran acumulación. Podemos tener intoxicaciones por el caso del monóxido de carbono y también podemos tener inflamaciones por fugas continuas de cañería, como lo vemos en la imagen de arriba, donde la fuga se encendió por estar muy cerca de un semáforo como fuente de ignición y finalmente genera este encendido. Lo recomendable siempre cuando ya hay una fuga encendida no volver a apagarla, porque eso genera que por lo menos yo tengo el gas que está saliendo, se está consumiendo. Sin embargo, si es que yo no tengo una fuga que no está encendida, puede tener esto se puede ampliar, entrar por subterráneo, etc. Sin embargo, eso no quiere decir que ustedes van a encender una fuga en caso de esto por ningún motivo, sino estos son solamente fugas encendidas porque accidentalmente se encendieron por estar muy cerca de fuentes de ignición. Vamos a ver este video que está en pantalla, que primero muestra, voy a tener un poquito, muestra a personas que están sintiendo un olor a gas, y como nos pasa a nosotros también de forma muy cotidianamente, que sentimos un olor a gas y tratamos de ir siguiéndolo. Y tratamos de acercarnos y damos la apreciación y decimos, no, sí, por aquí es sobre esto. Nuestro olfato es igual que un detector de gases y tiene un límite de concentración. Cuando ese límite, ustedes llegaron a su tope, el olfato va a tomar esa condición como una condición normal del aire. Y pasa mucho, ¿no? O yo creo que a todos les ha pasado que llegan con alguien de afuera de su casa y les dice, oye, está pasado a gas, ¿no está sintiendo? Y uno dice, no, claro, porque ustedes ya lo sintieron. Y como sigue habiendo fuga de gas, tomaron esa condición como normal y nuestro olfato tomó esa condición como una forma adecuada, ¿ya? Entonces estas personas están haciendo lo mismo que nosotros hacemos cotidianamente, pero hay una fuga de gas. Como ya dijimos, que esa fuga de gas toma el lugar del recipiente. Si este recipiente es la vía pública, se va a expandir ilimitadamente mientras cuánto gas salga, hasta encontrar una fuente de ignición y se va a encender. Podríamos ahí hacer algunas presunciones súper sencillas, es decir, que quizá el gas era más pesado que el aire porque se comportó de forma muy rastrera en su expansión, muy pegada al piso. Entonces, ahí nosotros podríamos hacer algunas apreciaciones sobre este video. Sin embargo, lo que nos quiere manifestar es que si nosotros tenemos una fuga de gas, no tenemos equipos para detectarlo y no logramos cortar su fuente ni ventilarla, ya sabemos que tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestras zonas de seguridad y que esas zonas de seguridad por ningún motivo pueden estar cerca de la fuga, porque imagínense acá 10, 15, 20 metros de donde se ve que se inició la fuga y aún así las personas se vieron afectadas. En caso del aire, que es importante conocer este concepto cuando hablamos de explosiones, es que el aire por cada 237 grados dobla su volumen. Y un ejemplo muy claro de esto, antes de hablar de explosiones, está el globo aerostático. Ustedes ven este globo aerostático que finalmente solo es una llama que la suben y la bajan y que finalmente da la impresión de que este globo se va inflando y sube, porque no lo llenamos finalmente con ningún gas. ¿Y qué hace esta llama finalmente? Es calentar el aire que está dentro de él. Entonces, como el aire no logra, el volumen es solo uno dentro del globo y no se logra duplicar para que se pueda inflar con mayor energía, ¿qué se hace? Se calienta el aire.
Entonces, si dentro de un globo yo tengo un volumen 1, ahora le voy a meter un segundo volumen. Y como le incorporé y el material del globo lo permite, este logra resistir un segundo volumen y se infla. Y eso puede hasta triplicarse. ¿Ya? Entonces, es el funcionamiento finalmente del aire cuando se calienta como tal a esta temperatura. No es algo que encontremos cotidianamente. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una fuga de gas y hay una explosión, y ustedes ven en la tele explosión de casa, explosión de industria por gas, no por otro agente, por gas, estamos encontrando un fenómeno que se llama explosión por combustión, ¿ya? Que esta siempre se va a generar cuando hay una atmósfera inflamable y hay una fuente de ignición que lo haya inflamado, ¿ya? Para que haya una explosión, ya lo vimos en los niveles de explosividad, de que primero tiene que haber oxígeno en condiciones normales, 20,9 o aproximadamente dentro de ese parámetro. Tiene que haber una sustancia inflamable, generalmente podemos tener una fuga de un gas inflamable, GLP, gas natural, etc. Eso que se mezcla cuando ambos están fugando sin tener ninguna alteración sobre los dos. Además, que ese gas que está fugando, que nos dice más abajo, tenga un rango de inflamabilidad, es decir, que ya fugue una cantidad suficiente para que llegue al 1,8 en el caso del GLP o llegue al 9,5, al 5% en el caso del gas natural. Y además tiene que haber una fuente de ignición. Cuando tenemos esos 5 parámetros muy sencillos de lo poder lograr en cualquier fuga de gas, lo que generamos es que tenemos una explosión por combustión. ¿Y cómo se genera finalmente esta explosión por combustión? Nosotros tenemos una fuga en una bodega, en un lugar, en una oficina o en nuestra casa de gas, ¿ya? De cilindro o de cañería, se fuga y finalmente ustedes saben que en nuestro lugar donde estamos, incluso donde están ustedes ahora, el gas está al 100% en su habitación. No hay ningún lugar, en cada rincón de la habitación hay aire, no lo vemos, no nos damos cuenta. Entonces, está al 100% de aire, no hay espacio para que haya más aire. ¿Y qué pasa si yo duplico el aire de ese lugar? Efectivamente, por la acción del aumento de temperatura. ¿Y qué es quién aumenta la temperatura? Esta inflamación de gas, ¿ya? Entonces aumenta la temperatura y genera esta explosión. Y es el mismo caso como dar, por ejemplo, una botella de bebida. Yo tengo una botella de bebida y la tengo con 1 litro. El aire está igual, es como si fuera 1 litro. ¿Qué pasa si yo le quiero incorporar un segundo litro? No se puede. Va a tratar de resistir un poco la botella, pero en un momento si yo le trato de meter a mucha presión eso, va a romperse la botella. En la casa, en la habitación, en la bodega, en nuestra oficina de trabajo es exactamente lo mismo. Ese recipiente, ese lugar está al 100% de aire. Si yo trato de meterle un segundo, 200% de aire, ¿qué va a pasar? Va a hacer un poco de resistencia, pero después va a explotar. Va a generar esta explosión, va a generar este fenómeno que se llama explosión por combustión. ¿Y por dónde se va a liberar en los primeros minutos, en las primeras instancias? Por las ventanas y los techos y las puertas. Esas son las zonas más débiles de la estructura. Paneles de tabique también tienden a colapsar y cuando el volumen de la explosión es muy, muy alto, hace colapsos estructurales que también en los menores casos, pero sí ha pasado de colapso estructural. Entonces, finalmente el fenómeno se genera por la duplicación del volumen del aire más que por el gas como tal, que es simplemente el que genera el calentamiento de este aire. Experiencia que podemos ver, hay mucha. Esto pasó en Vitacura, una explosión en un subterráneo. Y de lo que yo le estoy hablando, solamente ustedes pueden fijar y ya sacar sus conclusiones de decir, la pregunta es en un subterráneo, ¿cuál es la parte más débil de la estructura? Y después de la explosión nos dimos cuenta al tiro que era la vereda. Eso que ven ustedes ahí donde está roto es la vereda de la calle, de la vía pública. Y por ahí salió toda la energía de esta explosión por combustión en subterráneo y rompió el pavimento. No rompió los pilares estructurales del edificio porque eran demasiado resistentes para poder resistir ese edificio, pero sí, y tampoco los paneles interiores que eran de concreto, pero sí la vereda era un punto débil y lo generó este rompimiento. Tenemos otro caso de la calle, en calle Bellavista, en Recoleta, en donde finalmente tuvimos ya un colapso estructural de un muro lateral de ladrillo. Inmediatamente ya ahí
y especialmente la gente que es del área de construcción va a decir, perfecto, tiene lógica porque quizás la resistencia del ladrillo sobre el concreto es mucho menor, pero generó un colapso importante. Ya hay un debilitamiento de la estructura muy difícil de poder recuperar. Pero ahí ya sabemos que la magnitud de esa explosión, la acumulación de gas, lo más probable es que sea mucho más grande que la imagen anterior. Y acá tenemos otra experiencia más finalmente de una explosión en Quilpué, donde se vieron afectadas una mayor cantidad de casas por una explosión de gas con las mismas características de explosión por combustión. Podemos tener otros fenómenos solamente como dato extra a entender, como la exposición en recipientes metálicos, también con gases licuados, que se llama BLEVE, ¿ya? Que es un acrónimo en inglés que finalmente tiene el concepto en español de explosión de vapor en expansión y líquido en ebullición. Y lo que hace esto es entender que cuando yo tengo un recipiente de gas, quizás más de alguno tiene en su edificio, en su casa, un estanque de gas, que viene el camión, lo llena, que puede ser de gas, coabatible, lipigas, etc. Pero en el interior yo les comentaba que tiene el líquido, y ese líquido, por un incendio exterior, se empieza a calentar. ¿Ya? Se empieza a calentar como lo vemos en la imagen A, para posteriormente, en la imagen B, cuando yo caliento un líquido desde el exterior, ¿qué pasa con ese líquido? Se empieza a aumentar la temperatura y se empieza a evaporar. Entonces empieza a disminuir la cantidad de líquido en el interior y empieza a aumentar la cantidad de vapor en el interior. Y ese vapor hace presión hacia las paredes de la estructura del recipiente. Y además, como hay un contacto con un fuego, en esos metales, eso se empieza también a debilitar. Cuando eso se empieza a debilitar, más la ayuda de la presión interior que está generando ese vapor, que se empieza a agotar el líquido y el vapor se empieza a duplicar o triplicar, y el rompimiento de esto se genera BLEVE. Ya ese fenómeno se llama BLEVE, que es finalmente la explosión de los vapores que están en el interior en expansión y los líquidos que también están ebulliendo en el interior. Entonces, para concluir la parte de los gases antes de pasar a los líquidos, la prevención de riesgo tiene una labor importantísima en elegir cuál es el camino que yo voy a elegir para tomar una decisión adecuada en la respuesta. Y eso va directamente asociado a establecer planes de contingencia, planes de emergencia, continuidad de negocios es esencial para que donde nos encontremos, tanto como factor interno, como que nosotros generemos el problema, o como factor externo, que alguien nos genere y que podamos establecer un nivel de respuesta, esté cubierto al mayor nivel. Acciones de control que son estándares y que son como los pilares, porque el resto ustedes los van a ir acomodando a sus lugares de trabajo. Es primero cortar la llave de paso en un control por segregación. Si yo tengo control sobre cortar una matriz de gas, perdón, un medidor de gas, no una matriz, un medidor de gas, o sacar un regulador para que la fuga se detenga y no siga encendida, no siga acumulándose gas, lo hago, siempre que yo tenga control sobre eso. Abrir ventanas y puertas para generar la ventilación, eso quiere decir que para que la concentración que está en el LEL, que ya lo vimos en este dibujo, en el LEL, disminuya y haya mucho más aire que gas y nunca llegue a esta concentración del 5%, el 1,8% o la concentración que sea dependiendo del gas que yo estoy trabajando. Evitar generar fuentes de ignición, por ejemplo, encendido de luces, uso de celulares, encender fósforo, motores, maquinaria, etcétera, cuando hay una fuga de gas en desarrollo. Solo regresar al recinto cuando se compruebe instrumentalmente que no hay combustible, o no hay LEL. Esto es vital. Solo está el ejemplo de Sanatorio Alemán, donde se decidió volver a personas sin el análisis correcto de equipo de personal especializado y que pueda llevarnos a un error complejo. Aquí no hay apreciaciones sobre el gas. El gas se monitorea con equipos especializados y se toman decisiones con parámetros cuantitativos, finalmente, y cualitativos, o sea, cuantitativos solamente. El cualitativo no nos lleva a una decisión muy óptima y podría llevarnos a errores bastante complejos. Y las zonas de seguridad tienen que estar a una distancia absolutamente adecuada del lugar de donde está fugando, de tal forma de que
yo se lo he mostrado, o sea, si yo digo que una zona de seguridad para fugas de gas es a 5 metros de la puerta del lugar de trabajo, estoy absolutamente en un error, porque una explosión pudiese llevar a un daño a todas esas personas que están supuestamente en una zona de seguridad o aislamiento. En el caso de los líquidos combustibles inflamables, ya vimos los gases, vamos a ver estas características ahora. Yo les puse ahí los dos conceptos porque finalmente la legislación no hace esas separaciones en concepto, y nosotros también tenemos que identificarla de tal forma de no caer en errores operacionales o errores procedimentales al momento de la respuesta como tal. ¿Ya? Tenemos la definición que dice que los líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 37,8 o 60,5 grados, dependiendo de la norma que se utilice, se llaman inflamables. ¿Ya? Y mientras que los líquidos que tienen un punto de inflamación por encima de esa temperatura, o sea, sobre 37,8 grados, se llaman combustibles. ¿Ya? Entonces, generamos inmediatamente esa diferencia, de tal forma de que reconocer que dentro de esos dos podemos tener la gasolina como un ejemplo súper sencillo, como un líquido inflamable, y tenemos el diésel como un líquido combustible. El diésel tiene un punto de inflamación sobre los 50 grados Celsius. En el caso de la gasolina tiene un punto de inflamación de menos los 43 grados Celsius. Quiere decir que en esas temperaturas esos líquidos generan vapores susceptibles de arder, o sea, de poder encenderse. El líquido inflamable corresponde a la clase 3. Sabíamos que el gas inflamable correspondía a la clase 2, en este caso clase 3. Yo les daba recién el ejemplo de la gasolina, el diésel, ¿ya? Que uno está sobre 37,8, otro está la gasolina menos 40 grados fácilmente, dependiendo ahí la literatura, pero son todos temperaturas muy similares como tal. Y tienen la temperatura de autoignición también. Yo le hablé de los dos ejemplos, solo los vamos a comentar. El líquido, primero, la gasolina es un líquido inflamable. Sus vapores son más pesados que el aire, o sea, se mantienen de forma rastrera y podrían bajar por alcantarillados y subterráneos. Su rango de inflamabilidad es entre el 1,4 al 7,6. Quiere decir que un 1,4 de gas, y en este caso 1,4 de los vapores de la gasolina en el aire, son suficientes para poder generar una explosión. ¿Ya? Su temperatura de inflamación, o sea, de vapores que puedan ser susceptibles de arder, son de los menos 43 grados Celsius, y su temperatura de autoignición, donde solamente con la temperatura ambiente, sin necesidad de tener una fuente de ignición, puede arder, es de los 280 grados Celsius. Es insoluble al agua. Al lanzar al agua, la gasolina flota sobre esto, o sea que tiene una densidad en relación al aire mucho menor, o sea que se mantiene a flote. Por eso muchas veces hemos visto imágenes donde se vierte gasolina en el mar o en algún lago, y esta se logra encender y pareciera que se estuviese quemando el agua, pero sin embargo lo único que hace es que donde sus vapores son más, su densidad es más liviana que la del agua, esta se mantiene a flote y sus vapores pueden arder sin inconveniente. En el caso del diésel, es un líquido combustible, sus vapores también son más pesados que el aire al tener características derivadas del hidrocarburo. Su rango de inflamabilidad entre el 0,6 y el 7,5, es decir que solamente un 0,6 de los vapores de diésel en el aire son suficientes para arder, y hasta ahí, hasta tener 7,5% de vapores de diésel en el aire. Sobre eso no va a arder porque va a haber mucho combustible y poco aire. Su temperatura de inflamación es de 52 grados Celsius. Y esto es importante reconocer porque si en un día de invierno como hoy tenemos un derrame de diésel de pequeña cantidad y creemos que eso va a arder, estamos súper equivocados, porque no va a arder, porque necesito calentarlo mínimo a 52 grados Celsius para que pueda recién generar vapores susceptibles de arder. Diferente es que en el caso de un día de mucho calor en Santiago o a nivel nacional, pero especialmente en Santiago, donde podemos encontrar temperaturas de 35 y en el pavimento podrían superar los 50 grados Celsius, podríamos tener una temperatura adecuada para poder calentar el diésel y poder tener una ignición de este como tal. Y tampoco es insoluble al agua. Al lanzar al agua, el diésel también flota sobre esta.
¿Cómo se transporta un líquido combustible inflamable a nivel nacional? Tenemos oleoductos, ¿ya? Que podemos tener el ejemplo del de la quinta región, que va acá a plantas en Maipú. Ahora hay un proyecto de plantas de Maipú hasta el aeropuerto, también para transportar productos líquidos como combustible de avión. Tenemos camiones también que transportan, o también puede ser en tambores en menos cantidad, pero también se puede transportar en ese. Voy a mostrar este video porque lo que se busca es que ustedes puedan entender cómo se comporta un líquido combustible a diferencia de un inflamable. Como yo les decía, los combustibles tienen que calentarse para recién poder tomar esa temperatura y recién ahí poder empezar a arder. Este es un video de un microbús que dentro de su combustible finalmente es un diésel, ¿ya? Y si se dan cuenta, el encendido de este combustible es súper lento su avance. Y eso está directamente asociado a que primero debe calentarse y cuando le llega a tener vapores susceptibles de arder, estos recién se siguen encendiendo como tal. Entonces, su avance es lento, nos da mayores acciones para poder responder, pero no deja de ser altamente peligroso por el riesgo de incendio como tal. Agentes de extinción que podemos encontrar para estas emergencias con hidrocarburos, lo más común, polvo químico seco, es solo cosa de ver cuáles son los tipos de incendio que apaga el polvo químico seco, e identificar a qué tipo de incendio corresponde los derrames de líquidos combustibles inflamables, que finalmente es la clase B, y el polvo químico multipropósito puede combatir tanto fuegos clase A, B y C. En el caso del CO2, el mismo caso, fuego clase CO2 sirve para fuegos clase B y C específicamente, y como está dentro de los B, también nos sirve. Sin embargo, dependiendo la magnitud, dependiendo la cantidad del derrame, es cuando también vamos a decidir utilizar un nivel de extinción sobre el otro, especialmente cuando hablamos de CO2 o polvo químico seco en lugares donde el derrame puede ser de características industriales. Tenemos la espuma química, que es una mezcla de agua con espuma, finalmente, o con agente, perdón, con un agente espumógeno que nos da como resultado esta espuma química. Y también en algunos casos muy, muy limitados pudiese servir el agua como agente de extinción. En el caso de la espuma, vertida sobre los líquidos combustibles inflamables que están ardiendo, lo apaga al realizar las siguientes acciones extintoras. La espuma es muy interesante de aplicar en formas de extinción porque, por ejemplo, en el caso del agua, el factor esencial es el enfriamiento en un incendio como tal. Pero la espuma me aumenta las formas de extinción donde me hace un agente muy atractivo de poder utilizar en este tipo de incendios. Primero, separa, o sea, las 4 formas de extinción: separa, suprime, sofoca y enfría. ¿Cómo separa? Separa las llamas de la superficie del líquido. Yo tengo el derrame y sobre esta voy a aplicarle una capa de espuma. Inmediatamente hace que los vapores que se están generando no puedan tomar contacto con la llama y ahí hace la extinción. Suprime la salida de vapores, los mantiene al margen para que estos no tengan contacto con el aire y no se puedan volver a encender. Además sofoca, porque al estar suprimiendo genera que no entre oxigenación a esta capa dentro del combustible como tal. Y enfría, porque sabemos que dependiendo de si lo ocupamos del 1 o al 6, la espuma finalmente es un 94, 99, 96, pero lo que sea va a ser de agua versus la otra inyección es de agente espumógeno. Entonces, el mayor componente también de esta solución es el agua como tal. Entonces, antes del derrame del combustible, este es el contenido previamente, y eso es esencial. Cuando yo estoy apagando un combustible que está derramando, debo hacer una contención, y es importante que esto se encuentre de forma bidimensional, no de tridimensional, porque si sigue derramando constantemente este producto que está cayendo, me va a ir rompiendo la lámina de espuma como tal y se va a seguir inflamando y seguir inflamando. Ejemplo de esto, yo quiero mostrar este video también en relación a una extinción de
un derrame de combustible. Y las características que tiene este derrame de combustible es, primero, que está constantemente virtiendo. Segundo, que no está confinado. Es decir, que yo debo generar un dique de tal forma de que este producto no siga avanzando a mis alrededores, porque segundo, o sea, no lo voy a poder apagar. Y tercero, está de tridimensional, o sea, está constantemente cayendo, encendido, donde la altura no me la permite poder utilizar en esta extinción. Entonces, de esa forma, quien sea o haga la extinción va a seguir aplicando espuma, pero sin resultados beneficiosos, porque no están cumpliendo con el factor de extinción de forma correcta. ¿Ya? Si ustedes se ven, pueden pasar minutos, pero la extinción no va a ser de forma adecuada. Finalmente, en el uso del PQS, para concluir, sabemos que es un agente muy beneficioso para el uso de líquidos combustibles inflamables, pero yo les mencionaba que muy limitado en la cantidad que yo pueda utilizar versus el posible o la estimación del derrame que va a suceder. De esa forma, cuando yo hago planes de contingencia en niveles de extinción, tanto con líquidos combustibles inflamables, debo saber cuántos son los recursos necesarios para poder hacer la extinción en el peor de los casos de la emergencia. Es decir, si se me vierte todo el producto, yo tengo que tener recursos suficientes para poder apagar la totalidad de los productos. No siempre pensando en una emergencia pequeña, porque si no, siempre voy a tener recursos muy limitados y la respuesta como tal va a ser muy limitada. Eso. Muchas gracias a todos por su atención y quedo atento a sus preguntas. Hola Simón, Cristian Rodríguez por acá. Me gustaría partir con las preguntas realizando dos preguntas. La primera sería, ¿cómo impactaría una emergencia de sustancias peligrosas en la operatividad o en la continuidad operacional de un proyecto o de una planta de producción de algún producto? Y la segunda pregunta, la aprovecho de decir de inmediato, en una obra de construcción o proyecto se mantienen extintores, o sea, hay estaciones de emergencia donde se mantienen extintores. ¿Qué criterios debiese utilizar una persona para poder identificar si debe ir en asistencia a la emergencia, en el fondo, si va a apagar el incendio o debe retirarse del lugar? ¿Qué criterios o qué factores debe analizar para poder decir si va o se va directamente? Esas son las preguntas. Perfecto. Ante la pregunta número 1, es muy buena pregunta porque la continuidad de negocio asociada a nuestro proceso de trabajo, a nuestro proceso productivo como tal, es esencial. Y nuestros planes de contingencia asociados a la respuesta como tal, que muchas veces quedan muy de lado en relación a otros elementos que algunas empresas pueden considerar de importante, está asociado directamente al impacto. Cuando yo establezco continuidad de negocio en nuestra empresa, tengo que saber, asociada a las emergencias, cuáles son las emergencias posibles que van a suceder y el impacto. Y saber que muchas veces el impacto que pueda estar asociado a una de esas emergencias, y en este caso es una fuga de gas o un incendio por líquidos combustibles, puede estar asociado a la clausura de la industria, a la pérdida total de todos los recursos por un incendio de grandes proporciones y también afectar a nuestro entorno como tal, como una responsabilidad social empresarial. Entonces, yo siempre lo que les recomiendo en este tipo de procesos es decir, identificar muy bien las emergencias que puedan estar asociadas a su emergencia, el impacto que puedan tener cada una de estas y los recursos necesarios, porque también los recursos necesarios tienen un análisis muy importante porque va a estar asociado a un gasto o a una necesidad, más que un gasto, a una necesidad económica por parte de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que saber hacer llegar a la gerencia finalmente de la empresa estas necesidades para que ellos puedan entender que la compra, voy a ir al caso muy local, de extintores o de sistemas de protección contra incendio, de protección activa contra incendio, pueden tener un costo muy menor a un costo total de
de una bodega completa, y más si están fuera de seguro, porque ahora las compañías de seguro exigen tener niveles muy altos de prevención de incendios. Y sobre el tema de los extintores también es muy buena pregunta, porque en lo que nosotros nos dice es que los extintores son para fuegos incipientes. ¿Y cuándo es un fuego incipiente? Y eso es súper importante que todos lo puedan reconocer, es cuando yo veo que se inició el incendio. Si yo no vi que se inició el incendio, ya no es fuego incipiente. Segundo, como el Decreto Supremo 594 establece muy claramente la distancia de los extintores, como yo vi el incendio, tengo que ir al extintor más cercano y lograr la extinción. Si yo viendo el incendio, aplicando en pocos segundos el extintor, el incendio no se apaga, es porque ya deja de ser incipiente y va a pasar a una fase de desarrollo o una fase de libre combustión del lugar donde se está quemando. Entonces, si usted no vio el incendio, usted no es una persona para hacer la extinción, porque lo más probable es que cuando lo haga, el incendio esté en fase de desarrollo. Y si usted vio el incendio iniciar y tomó el extintor y lo intentó apagar y no lo apagó, ya tiene que siempre solicitar bomberos y ir en ese canal de respuesta. Pero nunca intentar más, nunca ir a un incendio que está en fase de desarrollo, apagarlo con un extintor, porque el extintor no va a ser efectivo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Buenas tardes, Simón. Tenemos algunas preguntas del público. Por ejemplo, el señor Marcos Espinosa pregunta: ¿con cuánta concentración en la sangre una persona pierde el conocimiento con el monóxido de carbono? En el caso del monóxido de carbono, es más fácil de detectarlo en concentración de la sangre, porque cuando uno pueda medir esa concentración es cuando ya estás en un lugar, en un hospital, en un centro. Pero lo que se usa es la medición con monogas o multigas, que fue lo que yo mostré en la imagen, y se mide en partes por millón. Y hay una tabla que establece la NIOSH de comportamiento de las personas en base a partes por millón, y eso dice que entre 200 y 300 partes por millón de monóxido de carbono en el aire o en el lugar donde yo voy a estar, inmediatamente después de 1 o 2 horas va a generar mareos, desmayos o pérdidas de conocimiento. Y eso va aumentando exponencialmente hasta llegar hasta las 800 y 1000 partes por millón, a poder generar la muerte en muy pocos minutos. Yo solo les quiero dar un llamado a conciencia sobre ese tema, aprovechando la instancia. Un Califón con un sistema de tracción mal conectado, solo basta en 1 o 2 minutos para generar entre 500 y 1000 partes por millón de monóxido de carbono. Entonces, cuando salen emergencias donde las personas fallecen por monóxido de carbono, que en estos tiempos de invierno son muy, muy comunes, las personas fallecen a los muy pocos minutos por fallas en sus sistemas de calefacción y por fallas en sus sistemas de cálido. Entonces, para concluir, solo basta 200 o 300 partes por millón en menos de 1 hora para que las personas puedan generar un desmayo o pérdida de conocimiento en concentración. Perfecto. Hernán Tovar también pregunta: en el caso de los gases, ¿qué hacer en su presencia cuando lo detectamos? Siempre cuando yo detecto un gas es ventilar. Si no logro saber cuál es la fuente, llamar a bomberos. En el caso de yo saber cuál es la fuente, mantener la ventilación por lo menos por un par de, entre media hora a 1 hora fija continua. Si es que logré reconocerla como una falla súper pequeña y local, por ejemplo, por un par de segundos se me puede haber quedado una llave de casa encendida. Pero si la fuga fue de grandes características, no tuve control, esta fuga se permaneció por varios minutos, inmediatamente tengo que hacer el llamado a bomberos, ventilar y esperar en una zona alejada. Porque yo siempre digo, la fuente más peligrosa que nosotros tenemos en nuestros trabajos y en nuestras casas son todos los sistemas de encendido automáticos. Es decir, sistemas de luces por movimiento, motores con termostato, que o sea que el proceso productivo genere que se prendan en un cierto tiempo, y en las casas son los refrigeradores. Los refrigeradores también tienen un motor que se enciende solo para mantener la temperatura de frío. Entonces muchas veces nosotros decimos ya tenemos todo apagado, nada de esto pasó, y inmediatamente sin darnos cuenta el refrigerador sintió que estaba muy baja la temperatura, se encendió el motor y han sido fuentes de ignición
y en explosiones domiciliarias de forma muy, muy continua. Entonces, mantener distancia, ventilar, siempre ventilar, porque eso me hace que inmediatamente que la concentración baje, y si la fuga es muy grande, llamar a bomberos en todo momento. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿es peligroso un cilindro de gas licuado a pleno sol en verano? No va a tener factores adversos asociados si el cilindro está en buenas condiciones. Lo único que va a hacer ahí es que lo más probable es que aumente la temperatura, o sea, aumente la presión un poco interior, y eso le va a dar un mejor rendimiento al cilindro en su uso, pero no va a generar una emergencia de grandes características. Están diseñados para poder resistir esas condiciones. Pero en el caso contrario, que pasa mucho en esta época, especialmente, que con las heladas el cilindro se enfría y pierde presión. Y lo que no tienen que hacer por ningún motivo las personas es poder calentar el cilindro, ni tampoco darle vueltas para su uso, porque si no, eso también puede generar una complicación mucho mayor. Pero en el caso del calor, no hay complicaciones mayores en el uso domiciliario, porque recuerden que en el uso industrial el Decreto Supremo 43 establece cómo deben ser el almacenamiento de los cilindros como tal, y estos tienen que estar bajo techo. Entonces esa condición en el uso industrial no se debería dar. Tenemos otra pregunta de Cristian González que dice, ¿cuánto tiempo es el ideal para el cambio de un estanque de gas que está a la intemperie? También está establecido por las compañías de gas cuánto es el tiempo que debería estar un estanque tanto subterráneo como aéreo. Si no me equivoco, está establecido unos 5 años para renovación de esos estanques. Entonces, y ellos, las empresas de gas, no pueden cargar en cilindros o en estanques que están fuera de norma o que están fuera de sus pruebas de sellado y hermeticidad. Entonces, si ustedes tienen un estanque que está con una empresa certificada, las empresas le adelantan cuándo deben ir cambiándose esos estanques estacionarios, tanto aéreos como los subterráneos, que solamente vemos la tapita para poder visualizar la presión, o los que vemos grandes en el ambiente. Perfecto. Y una última pregunta que dice Alexander Pulido. En el incendio de la planta de lubricantes de noviembre de 2019 en Lampa, ¿qué protocolos no se cumplieron en la empresa que hizo que el incendio fuese de las proporciones que vimos en ese momento? Difícil pregunta porque no solo está ese ejemplo, podemos dar 10 ejemplos de solo 2 años atrás donde los incendios tanto en empresas en Quilicura como en Lampa, como en Maipú, han derivado incendios de grandes proporciones, de evacuaciones de gran cantidad de personas por sus humos tóxicos. En Chile, la normativa en general de prevención de incendios en el área industrial no es tan estricta. No es tan estricta en tener sistemas de extinción pasivos, o sea, activos, o sistemas de detección pasivos, o sea, de que nos podamos primero dar cuenta que hay un incendio en pocos minutos desde que inició, y en segundo, de que este incendio pueda ser extinguido con recursos especialmente automáticos, que no dependan de personas. Y eso es una falencia importantísima a nivel nacional en todas las plantas de cualquier sea el almacenamiento. Entonces, y cuando las empresas con mayores estándares lo toman, lo comenté por ahí, es cuando las aseguradoras están de por medio y le piden un estándar mínimo de extinción de incendio. Entonces, irme a lo específico no podría contestarle qué es lo que falló, pero sí le puedo comentar qué es lo que falla comúnmente, y es esto, o sea, mala fiscalización, malos procesos de manipulación. Lo vieron en la planta de incendio en Pudahuel, donde solo podía haber almacenamiento de materias primas para explosivos, y hubo una explosión porque la empresa estaban haciendo manipulación. Entonces, eso es muy común en la empresa, y es donde nosotros tenemos que fijar, y es una lucha constante también con la empresa, porque los costos que tiene implementar esto son altos, pero nunca van a ser mayor al costo de pérdida total de una empresa y los daños que pueda generar a su entorno y a sus trabajadores como tal. Excelente, muchas gracias, Simón. Bueno, cerrando la ronda de preguntas y respuestas, agradecemos la exposición de Simón, quien nos entregó información muy atingente para la formación académica de nuestros estudiantes, quienes serán futuros profesionales asumiendo posiciones de liderazgo en diferentes tipos de empresas a lo largo de Chile. Muchas gracias, Simón.
Gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya ayudado los conocimientos que el día de hoy compartí. Bien, agradecemos entonces a todos los auditores que aceptaron nuestra invitación a participar de este evento. Les recordamos que esta actividad quedará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a revisar este interesante tema. Además, les solicitamos puedan responder la encuesta de la actividad que se encuentra en el chat de este evento. Muchas gracias a todos.